Muy buenas, gente del canal, ¿qué tal? Feliz año 2023, esperemos que lo sea. Y bueno, después del vídeo Inocentada, que sé que muchos estáis preocupados de que de verdad dejara de leer al maestro Schopenhauer, puedo decir que en este vídeo quiero retomar la lectura de El mundo como voluntad y representación, del primer tomo, claro, el original. Y leí en el vídeo anterior los que podréis encontrar en la lista de reproducción de este mismo vídeo, que creo que se llama tal cual, ¿no? El mundo como voluntad y representación. Comenté los tres prólogos, sobre todo deteniéndome en el primero, ¿no? Que creo que es el que tiene más enjundia, más importancia filosófica. Y dije, bueno, lo siguiente ya es empezar el libro primero. Justo, ¿veis? Lo dejamos aquí. El libro primero, que ya comenté en el vídeo anterior, que el mundo con voluntad y representación se divide en 4 libros o grandes bloques temáticos. Y el libro primero, como veis, ya dije que era el que trataba sobre todo la epistemología schopenhaueriana, se llama El mundo como representación. En concreto, primera consideración, porque luego el tercero vuelve a ser el mundo como representación, pero bueno. La primera consideración es la representación sometida al principio de razón suficiente. El objeto de la experiencia y la ciencia. Bien. Empieza con una cita también de Rousseau, Sal de la infancia, amigo mío, amigo despierta, de la nueva Eloísa, y... decidme si no hay mejor comienzo para una obra. Pa, 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 pam. El mundo es mi representación. Esta es la verdad que vale para todo ser viviente y cognoscente, aunque solo el hombre puede llevarla a la conciencia reflexiva y abstracta, sí. Y cuando lo hace realmente, surge en él la reflexión filosófica. Bien, primera gran idea del mundo como voluntad y representación, que el mundo es mi representación. Eso lo podemos decir cada uno de nosotros, sujetos que vivimos y conocemos, ¿vale? Aunque solo nosotros, en el sentido ya más concreto, más limitado de solo nosotros, los seres humanos, hasta donde nosotros sabemos al menos, podemos llevarla a la conciencia reflexiva abstracta. Vamos a ver. Schopenhauer nos va a explicar qué es esto de que el mundo es nuestra representación a lo largo de todo este libro. Pero básicamente es un principio idealista, como va a decir ahora. En fin, creo que Schopenhauer se explica por sí solo. Entonces, al sujeto, al ser viviente que enuncia o que piensa esta verdad, que el mundo es mi representación, dice Schopenhauer, le resulta claro y cierto, cuando surge la reflexión filosófica en el ser humano, que no conoce ningún sol ni ninguna tierra, sino solamente un ojo que ve el sol, una mano que siente la tierra, y que por lo tanto el mundo que le rodea no existe más que como representación. Es decir, solo en relación con otro ser, el que representa, el representante, que es el mismo. O sea, básicamente el mundo es un todo compuesto por mis pensamientos, yo como ser pensante, y el contenido de mis pensamientos que llamo el mundo como representación. La división en sujeto y objeto es la forma común de todas las clases de conocimiento del mundo que tenemos. Siempre hay un sujeto que conoce y un objeto, llamémoslo mundo, que es percibido, ¿vale? El mundo, en realidad, como representación, es el conjunto de los objetos que componen lo que yo percibo, lo que yo me represento como sujeto, como mente, ¿vale? Para Schopenhauer esta es la verdad básica de todo el conocimiento humano. No ya tanto el pienso luego existo cartesiano, el cogito cartesiano, el yo pensante cartesiano, que luego ya deriva la existencia del mundo, sino una fusión, una mezcla, digamos, de ambas. Lo repiten muchas veces. No es que exista yo y que todo lo demás sea una ilusión, sino que la verdad
el conjunto de la verdad, al menos de esta verdad parcial, primera, es que el mundo existe como lo que yo me represento como mente. Es decir, la unión sujeto-mundo, sujeto y objeto, es indivisible. Siempre, lo que llamamos mundo material es siempre la representación de una mente, de una conciencia, pero no se reduce a esta. Existe a la vez la mente y la materia. Podríamos decir con otras palabras, en una unión, eso, indisoluble, indivisible. La división en sujeto y objeto es la forma común de todos los tipos de experiencia posibles e imaginables, ¿vale? Es la forma común de todas aquellas clases que, bueno, que Schopenhauer ha comentado en el principio de Razón Suficiente, que ya sabéis que es un libro que él recomienda su lectura. Es la forma bajo la cual es en general posible y pensable cualquier representación, cualquier pensamiento o cualquier intuición sensible. En Kant, que de aquí parte lo de intuición, ¿veis por qué hay que leer a nuestra amiguita La crítica a la razón pura? En Kant, intuición es todo contenido inmediato de la conciencia, digamos. Y la tesis de Kant es que todas las intuiciones son empíricas. Bueno, todas. Excepto las intuiciones del espacio y el tiempo, pero bueno, que son condición de las intuiciones. O sea, todos los datos, por explicarlo sencillamente, de los 5 sentidos, que podemos suponer que proceden, ¿no?, de objetos externos a nuestra mente, son intuiciones, datos inmediatos de la conciencia, y son empíricos, intuiciones empíricas, cuando proceden de la experiencia externa. Pero también existen las intuiciones, bueno, psíquicas, psicológicas, digamos, ¿no? La intuición de mi propia conciencia. Vale. Y hay otro tipo de representaciones que son los conceptos. O sea, las ideas, los pensamientos, ¿vale? Pero bueno, dice Schopenhauer aquí que a lo que se reduce todo, al final, todos los tipos de procesos psíquicos que podemos tener su forma general es que toda representación es representación de un sujeto, de una mente, ¿no? Que se representa, pues, los objetos que le rodean, o que se representa una idea de la imaginación, un concepto, etc. O sea, todo lo que existe para el conocimiento, o sea, todo el mundo, es solamente objeto en referencia a un sujeto. Podéis encontrar en un vídeo muy sencillito, creo yo, de una de mis clases de primero bachillerato, la distinción entre sujeto, objeto e imagen. Creo que... no me acuerdo de cómo se llama ya. Es uno de los primeros vídeos del tema de metafísica. Debe ser... se llamará así, sujeto, objeto e imagen. O algo por el estilo. Es del tema, perdón, de teoría del conocimiento. Creo que es el segundo o el tercer vídeo que podéis encontrar en la lista de epistemología, que a su vez es el tema 4 de los que doy yo en filosofía de primer bachillerato. Pero bueno, sí, sujetos, mentes, objetos es cualquier cosa que puede ser conocida por una mente, y por lo tanto, el mundo no es más que un conjunto de objetos que siempre están en referencia a un sujeto. Es una intuición del que intuye, es representación. Y esto vale, dice Schopenhauer, para el presente, para lo que veo ahora, como para lo que me represento en el pasado, ¿no? Si yo me imagino comiendo ayer en casa de una amiga porque era año nuevo, esa representación es un contenido de conciencia mío, de un sujeto, de una mente. Y del futuro, si yo me imagino comiendo en un rato, que es bastante tarde, son las 3:15 ya, y con lo que tardo en grabar los vídeos, a ver qué hora se me hace, pues si me represento a mí mismo comiéndome una ensalada, que la he dejado hecha en la nevera, y estoy imaginando todo esto, eso también es mi representación, ¿vale? Bueno, porque vale para el tiempo y el espacio mismos. Bien. Ya hablaremos del tiempo y el espacio, que es el siguiente pasito, a la verdad de que el mundo es representación de un sujeto. Ya reconoce Schopenhauer, que vi en Facebook una vez algo como que Schopenhauer era un plagiador y que se había copiado del budismo y del hinduismo y de Kant y no sé qué.
Y ya respondí a un tío y le dejé con la boca calladita, creo. Vamos, creo no me respondió. Que de un plagiador no es un plagiador si reconoce sus antecesores, ¿no? Y de la forma, además, totalmente cristalina, en la que reconoce Schopenhauer aquí, que esto no es verdad en modo alguno, esta verdad no es en modo alguno nueva. En parte se halla ya, dice, en las consideraciones estéticas de las que partió Descartes. Justo tenéis un vídeo muy reciente mío comentando, repasando lo básico del problema de la realidad en Descartes, o sea, cómo Descartes efectivamente comienza su duda metódica planteándose que el mundo solo existe como una representación de una mente y que por lo tanto no puedo salir de mi mente para decir que hay un mundo externo mío, ¿vale? Pero Descartes es verdad que se lo plantea de una forma escéptica y metodológica, como una duda de ¿y si no existe un mundo externo más allá de lo que yo creo que existe en mi mente, ¿no? ¿Y si todo lo que me rodea es una imaginación, es un sueño? ¿Y si toda mi vida es un sueño? Pero bueno, se lo plantea como un easy. Y sin embargo, Berkeley, aquí en esta obrita, que súper recomendable, en el Tratado sobre los Principios del Conocimiento Humano, Berkeley la formula claramente, ¿vale? Aunque luego, como bien dice Schopenhauer, deriva demasiados errores en consideración de Schopenhauer, ¿no? De ese principio de que ser es ser percibido, que lo que llamamos materia no es más que nuestra percepción del mundo, o sea, nuestras ideas, al fin y al cabo, lo que Schopenhauer llama nuestras representaciones. Y la primera falta de Kant fue el descuido de ese principio, tal y como se ha explicado en el apéndice. Efectivamente, dice Schopenhauer que muchas veces Kant olvida su idealismo trascendental, que dice que lo que llamamos mundo material, lo corpóreo, no es más que la representación de una mente o de un sujeto cognoscente, del sujeto trascendental. Bien. Y, para acabar, también los hindúes, ya sabéis que, bueno, ya sabéis, si no sabéis, Schopenhauer dijo miles de veces que las Upanishads eran el consuelo de su vida y de su muerte. Tenía en gran aprecio a la filosofía o la sabiduría hindú, ¿no? También la sabiduría hindú conoció esa verdad. He puesto, bueno, pone Schopenhauer una cita, que básicamente lo que viene a decir es que la materia, lo que llamamos mundo material, no tiene una esencia independiente de la percepción mental. La existencia de la materia y la perceptibilidad de la materia son conceptos intercambiables. Nadie niega que estos objetos físicos que acabo de coger son impenetrables, son duros, tienen una extensión en el espacio. Solo digo que cuando toco, esta percepción es una representación y que no puedo decir, por ahora al menos, que haya algo más allá de que mi mente está percibiendo cómo mis dedos, mi mano, toca esta solapa del libro, ¿no? Esta portada. Bien, estas palabras expresan suficientemente la coexistencia de la realidad empírica y la idealidad trascendental. Lo vamos a explicar mejor. Pero el propio Kant dice que lo suyo es un idealismo trascendental que a la vez es un realismo empírico. Vamos a ver, realismo empírico quiere decir que nadie niega que nuestra experiencia sea real, que nadie niega que exista un mundo material, un mundo externo, digamos. Lo que sí decimos idealismo trascendental es que este mundo externo, esta experiencia de la realidad, está a la vez condicionada por unas formas de cómo nuestra mente percibe ese mundo. Y que sin los mecanismos de nuestra mente que condicionan cómo percibimos la realidad no sería como la percibimos. Y ni siquiera podemos saber cómo sería esa realidad, en principio, ¿no? Entonces, ¿existe lo real? Sí, pero lo real está condicionado a cómo lo percibo. Lo que yo llamo realidad depende de mis formas, de las formas en que yo percibo eso que llamo realidad. Y esas formas, precisamente, son las formas a priori del conocimiento. Que si sabéis algo de Kant,
Pues ya sabéis que son el espacio, el tiempo y las categorías. Con Schopenhauer vamos a ver que son el espacio, el tiempo y, sobre todo, la categoría de causalidad, ¿vale? El principio de razón suficiente. Bueno. Ojo, ¿qué dice Schopenhauer? Cuidadito, que esta es la verdad desde este primer aspecto, desde este primer libro, el del conocimiento humano, del mundo externo, ¿vale? Pero dice, esta consideración, sin perjuicio de su verdad, o sea, esto es una verdad como un templo, que el mundo es mi representación, pero es unilateral, y se completará en el libro siguiente con una verdad que no es tan fácil de percibir, que no es tan inmediatamente cierta, que ya exige un nivel de raciocinio mayor, y que, aún así, podemos también decir, el mundo no es solo mi representación, sino que también, al mismo tiempo, el mundo, desde otro aspecto, es mi voluntad. En un sentido mucho más poético, pero veremos que el mundo no es solo representación de un sujeto, sino que también el mundo es la voluntad que podemos encontrar dentro de cada sujeto. De cada animal, de cada planta, de cada mineral. Que la cara vista... Ay, me acabo de acordar de una canción de Mecano preciosa, ¿no? La de... Me cuesta tanto olvidarte. La cara vista es un anuncio de señal. La cara oculta, etc. Tengo la nariz taponada por si no se me nota porque está un poco resfriado y no puedo cantar bien, pero ya sabéis que el thrash metal y el death metal se me dan mucho mejor que imitar a la grandiosa Ana Torroja. Pero sí, el mundo, en su cara vista, vamos, obviamente es representación. Pero la cara oculta del mundo, ese Dark Side of the Moon, también de Pink Floyd, por seguir con las referencias musicales, esa cara oculta del mundo va a concluir Schopenhauer en otro libro, o sea, en el siguiente gran capítulo, gran bloque, es mi voluntad. El mundo es, en su cara oculta o metafísica, voluntad de vivir. Lo que hay detrás de toda esa naturaleza que vemos, que oímos, que olemos, que saboreamos y que podemos tocar, es esa base nouménica del mundo, esa base metafísica, invisible a los 5 sentidos, pero que podemos llegar a alcanzar su conocimiento gracias al autoconocimiento, pero bueno, ya llegaremos. Esa cara oculta es la voluntad de vivir, el deseo de seguir vivos, que todos los seres experimentamos, ¿vale? A distinto nivel, pero bueno, llegaremos. Hasta entonces, o sea, en este primer libro, dice Schopenhauer que es necesario que nos quedemos fijos en el examen de este aspecto del mundo del que partimos, de su cara cognoscible, cognoscibilidad, ¿vale? De conocer, cognoscible es que se puede conocer, cognoscibilidad es la capacidad de algo de ser conocido, ¿vale? O la capacidad que tiene algo de ser conocido. Y bueno, por ahora, por lo tanto, vamos a tener que considerar que el mundo es mera, simple representación. Y calificar de tal, de representación, cualquier objeto existente, incluso el propio cuerpo. Incluso mi cuerpo, en este sentido, lo que se ve, lo que se percibe, lo que otro sujeto se puede representar de mi cuerpo, es que también es un objeto. Incluso para mí mismo es un objeto muy especial, como va a decir Schopenhauer, porque es el objeto que me permite interactuar con otros objetos, pero un objeto inmediato, dice Schopenhauer. Pero incluso mi propio cuerpo es un objeto más en el espacio y el tiempo. Un objeto que se puede mover, que gracias a mi conciencia puedo dirigir, ¿no? Sé que tengo que hacer el vídeo de la colección de Zelda, pero es que de verdad me da tanta pereza. Porque tengo tanta mierda y sé que me va a quedar un vídeo kilométrico. Pero bueno, el caso, incluso mi propio cuerpo, dice Schopenhauer aquí, lo voy a considerar como una parte del mundo como representación, ¿vale? Y esto va a ser muy importante, porque el tema de la voluntad va a surgir también de la otra forma que tengo de percibir mi propio cuerpo. Claro,
Mi cuerpo no es solo algo que me duele cuando lo golpeo o cuando algo me golpea. Mi cuerpo no es solo siento, o sea, noto que mi mano choca contra mi frente o contra mi mejilla. Aparte de yo ver un objeto material como mi mano, chocar contra otro objeto material, que es mi mejilla, cuando sucede esto siento dolor. Y todo esto yo lo he hecho porque sentía el deseo de demostrar la tesis de Schopenhauer. ¿Y si por dentro el conocimiento que tenemos de nuestro propio cuerpo es el de que nuestro cuerpo es sobre todo voluntad, deseo, aversión hacia unas cosas, atracción por otras cosas, deseo de placer, deseo de evitar el dolor, deseo de evitar volver a darme un hostiazo? ¿Y si el cuerpo va a ser la llave, la clave, ¿no? En alemán se dice igual, creo, Klaus. La llave o la clave, the key, en inglés también, ¿no? Keyword, es la contraseña, es la clave que nos proporciona la entrada a que el mundo no es solo representación, sino también voluntad. Y mi propia voluntad es lo que me permite dar el salto a que el resto de seres también son por dentro, igual que yo, voluntad. Bien. Entonces, por ahora vamos a dejar de lado la voluntad, dice Schopenhauer, que es lo único que constituye la otra cara del mundo, el otro aspecto del mundo. Así, por un lado, el mundo es todo representación, y por el otro, es todo voluntad. Una realidad que no fuera ninguna de las dos cosas, sino un objeto en sí, que por desgracia, dice Schopenhauer, es la cosa en sí kantiana o el noúmeno, derivó en objetos en sí mismos, y esto es una de las cosas que Schopenhauer le echa el rapapolvo a Kant. Un objeto en sí mismo es un absurdo soñado y un fuego fatuo, una ilusión en la filosofía, ¿vale? Bueno, pues este es el primer parágrafo del mundo con voluntad y representación. Sé que me he enrollado mucho, pero ciertamente es un primer punto de partida esencial de comprender para luego, de cara a comprender el resto de la obra, ¿vale? Y sobre todo este primer libro, que ya digo que es el más arduo y el más técnico, ¿vale? Pero bueno, por ahora yo espero que os haya facilitado un poco mi explicación. No me parece ni mucho menos el capítulo más difícil del libro, pero sí uno de los más importantes, claro, porque es la base sobre la que va a ir construyendo Schopenhauer su noción de que el mundo es representación y por otra cara, por la otra cara, ¿no? Por otro lado, voluntad. Un abrazo a todos y cuidaos mucho. Gracias por preocuparos por mí en el vídeo anterior, por cierto. Por vuestra preocupación de que estoy yéndome al mal camino por ir a una terapeuta o tal o cual. Más o menos fue bien. Venga, cuidaos mucho. Un abrazo.